¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana, feliz Semana Santa. Hoy lunes 25 de marzo del 24, pues fíjese que luego de que el legislador Mike Johnson afirmara que México hará lo que nosotros le digamos en temas migratorios, pues AMLO acusó al presidente de esta Cámara de Representantes de Estados Unidos de ser irrespetuoso y afirmó que por el contrario México no es una colonia ni un protectorado de ningún país extranjero. Esto lo dijo ante la entrevista que le hizo la cadena SBS o CBS más bien de Estados Unidos en el programa de 60 minutos que ya tenía planteado que se iba a presentar en estos días. Ayer fue el día y hoy presentó un extracto en la mañanera el presidente de la República sobre esta entrevista que los invito a que conozcan. Y con esto iniciamos, no sin antes solicitarles este poderoso like para que cada vez seamos más en esta sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok y desde luego en Facebook y otras aplicaciones a donde llego con ustedes día con día. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el señor legislador es un irrespetuoso, nosotros somos un país independiente, libre, soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Explica que en vez de llegar a acuerdos y atender las causas, los políticos de Estados Unidos siempre tienden a utilizar a México y culpabilizarlo de los problemas migratorios. En esta entrevista con una periodista, una dama, dice el presidente que se tiene una muy buena relación con los Estados Unidos, pero no de subordinación. Dice que Joe Biden ha sido muy respetuoso de la soberanía de México, como lo fue también en su momento el presidente Trump. Y con esto pues vamos a darles a conocer un extracto de lo que fue la entrevista. Ahora en el caso de las declaraciones que ha hecho y la postura de este gobernador de Texas que usted escuchará en este momento. El gobernador de Texas, para hacer propaganda, porque creo que quiere ser candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, va al río Bravo y pone alambradas y hace un espectáculo. Eso es oportunismo. Eso, con todo respeto, es politiquería. Eso no es serio. That's not a serious solution. No. Lopez Obrador will not be in office when Americans go to the polls this November. His own term is up in September. But what he says about Joe Biden and Donald Trump suggests he wants to keep Mexico on good footing with Washington, no matter who wins the White House. You are the #1 trading partner right now with the United States. Do you feel Washington and the White House is treating you with that respect? Sí. Sí. El presidente Trump como el presidente Biden han sido muy respetuosos. Los dos. Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general, el interés de los dos pueblos, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Y nos hemos entendido. Y por eso somos socios económicos, comerciales. Cuando yo llegué a la presidencia, la relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con China, y luego Canadá, y ahora es México. Y deseamos continuar de esa manera, porque nos necesitamos mutuamente. Pues esta fue parte de la entrevista que concedió a esta cadena de 60 minutos CBS, donde el presidente pidió que no se sacara de contexto el tema de la producción de fentanilo en México. Reconoció que sí existe este problema, que se ha decomisado en México el fentanilo, pero dice muy poco se produce en nuestro país y sostiene que lo que sí hay en mayor cantidad son los precursores químicos, al igual que sucede en Estados Unidos o en Canadá, por lo que pide no sacar de contexto su respuesta. Aquí en esta materia debe haber colaboración, cooperación entre ambas naciones. Y también reaccionó el presidente en otro tema hacia la censura que ahora el INE, nuevamente alineado con la ultraderecha, con el PRIAN,
alineado en la cuestión de la censura, no solamente en contra suya y de las mañaneras, sino ahora se van contra la Hora Nacional, este programa histórico de México que inició en la época de Lázaro Cárdenas para difundir la cultura, difundir la historia de México y las acciones pues, de gobierno. Pues llama a fanocitos a los de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión por esta medida cautelar que ha tomado el INE contra la Hora Nacional. Imagínense, ahora contra la Hora Nacional el INE, que califica el presidente de la República como de inédita ya el nivel que ha tenido el INE en la censura de parte de este órgano electoral, en la censura contra la voz del propio presidente, las voces de la mañanera y ahora las voces de la Hora Nacional. Entonces dice el presidente, pues los de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión rápidamente se posicionaron en favor del INE y de la medida cautelar y recomendaron no transmitir el programa. Sin embargo, llamó a los medios públicos pues a hacer caso y no ser tendenciosos hacia una candidatura presidencial en específico, así como tampoco caer en provocaciones. Vamos pues a cumplir y que no sea pretexto este asunto para que el INE haga de las suyas como lo está haciendo actualmente, que va de lo que debe ser los principios de actuación del Instituto Nacional Electoral de transparencia y legalidad. Se han convertido en un ente transparente de opacidad y de conducta francamente de alta censura hacia el gobierno, al presidente también, y ahora, como les decimos, increíble, se van contra la Hora Nacional. Y luego dice el presidente, tras declaraciones del propio Donald Trump, regresando otra vez a la relación México-Estados Unidos, Trump amenaza con imponer aranceles a México. Dice AMLO, nosotros no queremos una guerra comercial. Luego de la propuesta del expresidente Donald Trump, si llegara a ser presidente, quiere imponer aranceles hasta del 100% a autos chinos fabricados en México. AMLO niega su intención de llegar a una guerra comercial con los Estados Unidos y pide a su gabinete llegar a un acuerdo para mantener bien estables, positivas las relaciones comerciales con Estados Unidos, con Canadá y con China. Se tiene que ver si está incluido en el Tratado de Libre Comercio sin llegar a una guerra comercial, porque nosotros no deseamos eso, ningún tipo de guerra, nada más cuidar que se mantengan nuestras relaciones comerciales pues estables con estas potencias, Estados Unidos y China, pero también con Canadá, y que esto no pase a mayores ante amenazas como esta que hace Donald Trump. Y México también confirma, por otro lado, que el secuestro que hubo de familias prácticamente enteras allá en Culiacán, en Sinaloa, el pasado fin de semana, se llevó a cabo por una disputa entre dos grupos criminales ante la pregunta de si se trataba de los Chapitos y la facción del Mayo Zambada, quienes estarían enfrentados. No habló en términos de nombrar directamente a los grupos, pero sí dijo que pues hay que celebrar que cuando menos 66 personas ya han sido localizadas tras haber sido privadas de su libertad, pero todavía hay 8 personas más que permanecen en calidad de desaparecidos. Luego también sostuvo que debido a un enfrentamiento allá en Sinaloa entre la Guardia Nacional y estos grupos criminales, lamentablemente perdió la vida un soldado y se detuvieron a 3 personas. Hay otro herido, dice el presidente, que afortunadamente fuera de peligro, pero apunta que actualmente hay 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas en el operativo en Culiacán. Así están las cosas hasta este momento. Con esto me despido, no sin antes decirle que vamos a regresar un poquito más tarde para hablar también el tema de la liberación de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fue producto, dice el presidente, de una mala investigación, y criticó la sentencia del Poder Judicial que permitió la liberación de más de 80 personas que habrían participado, estar involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dice, reitera el presidente, mala investigación, ineficiencia y también mala fe
pero es cierto, se dejó en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes bajo el argumento de que habían sido torturados. Es cierto, algunos sí fueron torturados, pero no fueron todos, y ahí está el problema que enfrenta ahora la investigación en torno a este caso terrible, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Con esto termino y regresamos más tarde.